de la guía de uso sostenible que llevamos trabajando con TNC y Ecopetrol desde abril del año pasado. Siguiente. La idea básicamente de este espacio es presentarles rápidamente como los contenidos de la guía en general, cómo está estructurada, qué partes contiene la guía. Luego vamos a tener un espacio para que pregunten o hagan comentarios sobre esa parte general de la guía. Y en la segunda hora, nuestra propuesta es hacer una discusión más específica en el tema de cuantificación de áreas. En el desarrollo de la guía nos hemos dado cuenta que ese es como uno de los puntos más críticos para que las empresas y las autoridades tengan claro cuándo acciones de uso sostenible pueden sumar a la compensación o cuándo simplemente son actividades que hacen sostenible la compensación, pero no suman hectáreas dentro de la obligación. Y ahí pues vamos a hacer un ejercicio, una discusión con preguntas y ya esperamos cerrar y concluir el taller. Entonces, como introducción, rápidamente les quería contar un poco dónde viene esta idea. En el marco del convenio entre Ecopetrol y TNC se identificaron como algunos temas que la empresa quería fortalecer en la Estrategia Nacional de Compensaciones y nos dimos cuenta que el uso sostenible, a pesar de que está en el manual y que se comenta mucho como en el marco del licenciamiento ambiental, no es claro realmente ni para las empresas ni para las autoridades cómo medir el uso sostenible, qué significa una acción complementaria, como dice el manual, cuándo, como les decía para la discusión, cuándo puede sumar hectáreas o cuándo es una actividad complementaria simplemente como que aporte a la sostenibilidad. En ese sentido, pues empezamos a hacer talleres de trabajo con el Instituto Humboldt, con WCS, con Parques, con la ANLA y con el Ministerio para establecer como esos lineamientos que le permitieran tanto a las empresas como a la autoridad ambiental definir más claramente cuándo el uso sostenible aplica en un proceso de compensación y de qué manera. De ese proceso llevamos, como les digo, casi un año. Ya tuvimos también una primera avance en noviembre del año pasado con Empresa Sandy, que es como otra de las ideas que teníamos al elaborar esta guía y es que fuera como muy concertada con muchos actores, que tuviera como el punto de vista tanto desde la autoridad como desde los que manejan los proyectos y con eso pues construir como una guía que les sirva y que la entiendan todos los actores involucrados en los procesos de compensación y de inversión de 1%. Inicialmente el acuerdo con Ecopetrol era hacerla para compensaciones bióticas, pero durante el desarrollo de la guía también nos dimos cuenta que el 1% también estaba como sin identificar claramente cómo se trabajaba el tema de uso sostenible, entonces decidimos incluir el uso sostenible también dentro de la guía. Entonces, le voy a dar la palabra a Mayra para que ya empecemos como a contarles un poquito más de qué se trata la guía. Gracias, Marisabel. Bueno, de antemano, pues muchísimas gracias a todos por participar de este espacio. Sin lugar a dudas, y como lo dijo Dora, pues nos va a ayudar muchísimo a nutrir el ejercicio que hemos venido haciendo pues ya hace un poco más de un año. Queremos pues focalizar la discusión, como lo mencionaba María Isabel, hacia el capítulo que hemos denominado como contabilización de áreas. Sin embargo, pues vamos a hacer como un barrido muy general por los capítulos que contiene pues la guía. En todo caso, pues ustedes ya tienen en sus manos el documento y muchos de los cuales pues digamos ya han allegado algunos comentarios. Entonces, de manera general, para nombrarles, esta guía tiene 6 capítulos. En donde hacemos un recorrido por todo el marco normativo de las dos obligaciones, compensación e inversión del 1%. Resaltamos algunas bases conceptuales. Tenemos un capítulo de implementación de las acciones de uso sostenible que es, digamos, el capítulo tal vez más grueso, en donde se han recopilado, se han estructurado algunos instrumentos, algunas herramientas, algunos procesos metodológicos que van a ayudar precisamente a la implementación de las acciones. Un capítulo de monitoreo y seguimiento y tenemos 2 capítulos que, digamos, estamos considerando pasar como capítulos anexos, que son factores de éxito y aspectos adicionales en donde hemos señalado, digamos, cuáles pueden ser esas posibilidades de encadenamientos productivos hacia negocios verdes y el fortalecimiento de cadena de valor, que es un capítulo que también nos ha ayudado a nutrir el Instituto Humboldt. Entonces, este es, digamos, un aspecto importante a tener en cuenta al momento de pues, iniciar con la lectura de la guía.
y es que pues tuvo un gran reto y fue lograr, pues digamos, tratar de dar lineamientos a dos obligaciones que tienen naturaleza normativa diferente. Entonces, un poco para tratar como de dar esa orientación en la lectura, lo que hicimos fue desarrollar estos dos iconitos para hacer alusión a las dos obligaciones. Van a haber capítulos que aplican a ambas obligaciones, como van a haber capítulos que van a aplicar a una de las dos. Entonces, estos dos iconitos se van a encontrar a lo largo de toda la guía, a lo largo de todo, del inicio de los capítulos, para hacer precisamente como esa alusión. Entonces, en las bases conceptuales hemos hecho, pues, digamos, un recorrido, digamos, por algunos aspectos básicos, como lo es el uso, qué es uso sostenible, qué son proyectos de uso sostenible, estos conceptos, digamos, que aplicarían para ambas obligaciones, pero también tenemos unas bases conceptuales que tienen, digamos, referencia exclusivamente para la compensación biótica. Estos se relacionan con ganancias en biodiversidad y allí hemos estructurado este capítulo en función de unos análisis o de recopilar ciertos estudios y ciertos análisis que de hecho WCS pues digamos nutrió mucho este apartado para identificar cuáles eran como esos beneficios o esos aportes que tienen los sistemas productivos sostenibles en el marco de la conservación o aportes a la biodiversidad. Asimismo, también, digamos, tenemos unas bases conceptuales relacionadas con la complementariedad, pues como condición que establece el manual. Esto lo hemos fundamentado en la planificación sistemática de la conservación y un apartado que también, pues, digamos, hace alusión a la adicionalidad y a cómo el uso sostenible, pues, digamos, puede aportar en el marco de esa adicionalidad. El capítulo de implementación de acciones de uso sostenible, que como les mencionaba, es donde hay, pues, digamos, el mayor grueso de la información. Digamos, iniciamos este capítulo teniendo en cuenta o pensando un poco en cuáles son esas condiciones mínimas para que el uso sostenible pues se pueda dar en el marco de las dos obligaciones. Y tenemos, acá no están todas, aquí saqué solamente algunas, tenemos algunas condiciones mínimas que van a aplicar para ambas obligaciones, pero digamos hay otras que están exclusivamente relacionadas con la compensación. Por ejemplo, una condición mínima para la obligación de compensación es que efectivamente pues, se den en áreas ecológicamente equivalentes. Pero por otro lado tenemos algunas condiciones que se identificaron, digamos, en todo el desarrollo, en el diálogo con diferentes actores, en la revisión, digamos, de algunos expedientes pues, que estaban avalados por la ANLA. Identificamos que es importante empezar a diferenciar un poco qué era lo que se tenía que compensar en el marco de esos ecosistemas, si eran ecosistemas naturales, si eran ecosistemas transformados. Importante, pues digamos que se acaten lineamientos de instrumentos de ordenamiento territorial presentes en los territorios, que las acciones de uso compatibles sean, de las acciones de uso sostenible sean compatibles con el régimen de uso de las áreas. Y bueno, entre otras cosas, también la articulación con otras acciones de conservación, como lo es la articulación con acciones de preservación o restauración. Esto, digamos, pues muy teniendo presente ese principio de complementariedad. Dentro de la tipología de proyectos que hemos identificado y esto, digamos, haciendo alusión un poco a cuáles son esos beneficios que pueden brindar las acciones de uso sostenible, pues se identifica como dos grandes tipologías de proyectos. Unas que aquellos proyectos que con acciones de uso sostenible busquen o contribuyan a la rehabilitación de áreas, y por otro lado, acciones de uso sostenible que busquen, digamos, actuar sobre esos sobretensionantes. Estas tipologías, es importante mencionarlo, no son excluyentes, pueden complementarse entre sí. Simplemente que las diferenciamos como para hacer alusión a esos beneficios que puede dar. Entonces, dentro de la rehabilitación de áreas encontramos que hay proyectos que tendrán, digamos, como un objetivo una liberación de áreas que con la implementación de acciones de uso, lo que se busque es una liberación de áreas que puedan direccionarse a procesos de conservación más estricta, que contribuyan a mejorar la conectividad o en el marco de unos paisajes más amplios, digamos, en un mosaico, ya en función también de un mejoramiento en la conectividad, pero visto como desde el mosaico, ¿no? Desde un paisaje más amplio. Frente al control de tensionantes, un poco lo que encontrábamos era que podrían tener el propósito de reducir los tensionantes sobre el área que se compensa,
sobre esa área que estamos compensando, qué tensionantes pueden actuar allí que ponen en riesgo esa compensación. Actuar sobre esos tensionantes puede ser, digamos, un propósito de las acciones de uso sostenible, y también, digamos, actuar sobre las fugas, que son ese traslado de tensionantes a nuevas áreas. El siguiente capítulo, y esto pues en orden de lo que estructuramos en la guía, es cuando las acciones de uso sostenible tienen mayor oportunidad de sumar a las áreas de la obligación. Este es el capítulo de contabilización de áreas. Este es el foco que queremos darle en la discusión. No voy a centrarme aquí en este momento. Al final vamos a tener pues la discusión específica para este capítulo. Dentro de la guía también, y esto pues digamos, acatando algunas sugerencias del Instituto Humboldt y de ese diálogo que tuvimos con diferentes actores, encontramos que era pues interesante proponer o generar una herramienta que oriente pues a las empresas un poco más pedagógica para la implementación de las líneas de acción. Entonces se estructuró un árbol de decisión. Bueno, en realidad fueron 2 árboles de decisión para cada obligación. Ahí sí, pues digamos que consideramos importante hacer esa diferenciación para guiar a los proponentes. Entonces, antes de mostrar un poco y así a generar el árbol, es importante tener en cuenta el proceso general que para las compensaciones se establece desde el manual. Y esto para saber en qué momento la herramienta, el árbol de decisión, es conveniente, digamos, utilizar. Entonces, este es el proceso que conocemos, ¿cierto? Aplicar la jerarquía a la mitigación, definir el área y tipo de ecosistema impactado, identificar el tipo de bioma al que pertenece, sobre ese bioma aplicarle factores de compensación y buscar esos ecosistemas equivalentes. Bueno, identificarlos y buscarlos, digamos, en una unidad geográfica que desde el manual se ha referenciado, que puede ser el área de influencia directa o una subzona hidrográfica o la zona hidrográfica. Y finalmente definir acciones. En ese sentido, y teniendo en cuenta ese proceso, hemos identificado que pues, la herramienta funcionaría o se sugiere, pues digamos que sea acogida en este punto, en el momento en el que se han identificado cuáles son esos ecosistemas equivalentes que se tienen que compensar. Es decir, se tiene un cálculo del área a compensar de acuerdo con esos factores y se ha localizado esa unidad geográfica en donde pueden estar esos ecosistemas equivalentes. Entonces, bueno, acá lo pusimos así para que se viera como toda la estructura, pero no vamos a entrar pues en detalle. El detalle ya lo han visto ustedes en la guía y de hecho el taller que hicimos es en noviembre. En noviembre también hicimos pues como un foco más puntualizado en el árbol de decisión. Acá lo que queremos mostrar es que este es el árbol de decisión para compensaciones bióticas. Básicamente es una secuencia lógica compuesta por un conjunto de preguntas que van a guiar pues al proponente a la identificación o a identificar cuándo la acción de uso sostenible podría tener allí cabida y qué línea finalmente se debe implementar. Para compensaciones son básicamente 3 fases las que se recorren. Esta es un poquito amarillita hasta acá, estas son 3 fases más o menos que se proponen, entonces es así. Vamos a ahondar un poquito en esas fases. La primera es identificar pues, las áreas ecológicamente equivalentes, como lo mencionaba. Aquí es básicamente identificar ese tipo de ecosistema que se debe compensar. Desde el manual, esa equivalencia ecosistémica está en el tipo de ecosistema, composición, estructura y función. Aquí se ha hecho, digamos, 2 caminos que tienen que ver con esa tipología de ecosistema a compensar. Por una parte, los ecosistemas naturales y por otra parte, los ecosistemas transformados. Es importante resaltar que, pues, previo a la utilización de esta herramienta, lo que se recomienda es que se revisen esas condiciones mínimas que nombré ya anteriormente. En esta misma fase, lo importante es que la empresa también logre hacer una evaluación de si está aplicando ese condicionante que pone el manual en el marco de la complementariedad. Si está, digamos, si las acciones que está de uso sostenible que está pensando estructurar están en el marco de una armonización o articuladas con otras acciones de preservación o de restauración. Esto, digamos, que también tiene una potencial diferenciación entre ecosistemas naturales y ecosistemas transformados. Seguramente el objetivo para compensar ecosistemas naturales debe tener un foco mucho más fuerte hacia preservación o restauración y las acciones de uso sostenible un poco más estrategias que complementan versus si lo que se tiene que compensar son ecosistemas transformados.
El segundo paso, la segunda fase, es priorizar las zonas aptas para el uso sostenible. Y allí lo que se sugiere es que, pues, primero, de hecho, de los instrumentos que puedan estar presentes en el territorio, instrumentos que están relacionados con ese ordenamiento territorial. Acá vemos el esquema de ordenamiento territorial, el PONCA, la SAPIC, digamos, el portafolio que sobre el territorio, digamos, esté en este momento. Puede suceder que estos instrumentos estén desactualizados o no estén en el área donde se tiene que hacer la compensación. Entonces, un poco lo que se propone desde el árbol de decisión es que la empresa evalúe ciertas condiciones como lo de aptitud del suelo, régimen de uso del suelo, restricciones para el uso del suelo y que puedan llegar, entre otras muchas variables, a identificar esas zonas aptas para uso sostenible. Finalmente viene la definición de objetivos y de estrategias, esos objetivos en función de unas necesidades del territorio. Y pues el objetivo es básicamente lo que se quiere alcanzar en la compensación. Y por último, en el árbol de decisión al final, lo que se va a llegar y luego de hacer el recorrido de la secuencia lógica es identificar cuál es la acción que más convendría. Este es el árbol de decisión del 1%, es un poco más sencillo que el de compensación. Aquí pues nos hemos basado en el decreto 2099 y es básicamente esta estructura responde a los lineamientos que están allí. Entonces pues aquí no voy a hacer mayor foco, se lo pasamos. Entonces se han identificado como al final del árbol de decisión mencionábamos líneas de acción. Consideramos, pues, digamos, la importancia de mostrar dentro de la guía cuáles pueden ser esas líneas de acción. Esas líneas de acción, pues, básicamente se vienen arrastrando desde lo que en el anexo 3 del manual de compensaciones está. Sistemas productivos sostenibles, sistemas silvopastoriles y agroforestales. Con el COMPES 4021, digamos que se empieza a abrir la posibilidad hacia el tema de manejo sostenible del bosque y pues lo que la guía propone un poco es esa consideración del aprovechamiento de productos no maderables como línea de acción para estos proyectos tanto de compensación como de inversión del 1%. Importante aquí resaltar que también hemos identificado cuáles pueden ser esas estrategias que se asocian o que finalmente permiten la implementación de estas líneas. Estrategias que también vienen identificándose desde el manual como modos. Y que aquí, pues, digamos, cambiamos un poco el lenguaje, pero básicamente hace alusión a esos mismos acuerdos de conservación, pagos por servicios ambientales, y en el marco de todos estos diálogos que hemos tenido, identificamos que el ecoturismo también tiene un potencial. Entonces, queda allí plasmado como posible estrategia asociada, y pues importante ver que en cualquiera de estas líneas de acción podemos asociar cualquiera de estas estrategias. Banco de hábitat también. Exactamente, podría ser, sí, señora. Entonces, bueno, otros apartados que están en la guía, no vamos a entrar pues a profundizar en ellos. Se propuso un paso a paso para formular las acciones de uso sostenible. Se estructuró también un apartado que se denominó como herramientas de análisis complementarias. Este apartado se construyó en conjunto con el Instituto Humboldt, pues digamos nosotros adaptamos un poco un análisis que se venía realizando desde el instituto, y es que a partir del modelo estado presión-respuesta, haciendo, digamos, como una comparación con los criterios que conforman, el factor de compensación, pues digamos que se pueden orientar en función de los niveles de esos criterios las posibilidades de desarrollar algunas líneas, algunas acciones de conservación. Entonces allí está la posibilidad para restauración, preservación, y lo que hicimos con la guía fue analizar un poco, siguiendo esa misma línea que llevaba el instituto, en donde las acciones de uso podrían tener allí importancia en función de esos criterios de compensación. Y un capítulo también pues de monitoreo y seguimiento de las acciones de uso. Allí proponemos un marco pues conceptual adaptado un poco también de una metodología ya desarrollada por DNC, y se proponen también algunos indicadores. Dentro de los capítulos que mencionábamos en este momento y la versión de la guía pues que ustedes tuvieron, pues están como capítulos integrados, ¿no? Pero acá lo que queremos es de pronto para
poner un poco más suave la lectura de la guía y darle menos pues, peso a cómo está estructurada, proponer estos capítulos como capítulos anexos. Factores de éxito, encadenamiento productivos hacia negocios hacia negocios verdes y la construcción de cadenas de valor y modelos de negocios sostenibles. Entonces, pues no sé si hasta allí haya alguna pregunta, algún comentario antes de pasar pues como a la discusión que queremos focalizar. Sabes que no más que devolverte, por favor, otra y la otra. Ahí no sé si cabe, no sé las herramientas de manejo del paisaje. Cierto, porque si nos limitamos solo con eso, pues uno que debe buenas hectáreas de compensación. Va a ser muy difícil poder cumplir, ¿cierto? Las herramientas ayudan a que un proyecto productivo pues tenga la complementariedad para que este sea sostenible desde tener un highway para regar el vivero, para regar la mata, para que el bosque sea productivo. O sea, como que esas... y pues lo digo también porque nuestro plan lo tiene y la ANLA no lo aprobó con equivalencias, ¿cierto? Entonces, para que tal vez no mochemos un poco de esas oportunidades que nos da el uso sostenible, para que esto sea pues, más real en la implementación. O sea que herramientas de manejo del paisaje quedaría están, ¿cierto? Sí. En el conjunto de sistemas infopastoриales hay reglas. Sí. Pueden estar ahí, ¿cierto? Pero No necesariamente. no necesariamente las actuaciones van a Barreras vivas, hay un conjunto de highways, viveros internos que ellos producen. Sí, mejor llamar herramientas. Sí, es más amplio, Okay. queda más amplio y tal vez eso nos ayuda pues como a, porque si es así, pues nosotros no estaríamos cumpliendo equivalencia. Sí, yo tengo una pregunta en el sentido de lo que tú propones. Me parece interesante lo que mencionas, que así lo tienen propuesto y la ANLA No lo aprobó así. y les aprobó equivalencia de áreas Con sobre eso. cómo lo propusieron, porque por ejemplo no habíamos visto, o sea, como lo habíamos visualizado hasta ahora era que solamente los sistemas que se pueden cuantificar en hectáreas son aquellos que pueden ser como equivalentes, por así decirlo, entre comillas, a cumplimiento de la obligación y a que somos las áreas. Pero lo que tú pones sobre la mesa es muy importante y muy interesante porque abre ese panorama a que no solamente lo que se puede cuantificar en hectáreas también es viable para poder incluir cuantificación Pues mira, de la obligación. Tenemos, voy a poner pues el ejemplo real, si lo encuentro, pero más o menos lo tenemos dividido en restauración y conservación y las equivalencias para cada una de ellas y herramientas de manejo del paisaje que van todos estos sistemas, ¿cierto? Entonces en el predio viene con Huawei, van todo esto en equivalencia a 0.4 hectáreas. El vivero, 0.2, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, inclusive con eso también hacemos la formulación económica de lo que le vamos a dar al señor del predio para que pueda implementar esas acciones y obviamente garantizar pues, que sea atractivo el acuerdo de conservación y que sea un modelo sostenible para él en el tiempo. Pero pues muy pronto vamos a hacer el lanzamiento de una herramienta que se llama ONCAP. Justamente esta herramienta es donde ponemos el predio, eso es pues a partir de pues, GIS Pro, o sea que es online que uno va metiendo la información, las equivalencias ya están plasmadas por predio, entonces viene el Huawei, el vivero y la cerca viva. Se suma todo y se sacan unas equivalencias y también ahí conseguimos los valores. Y esa equivalencia la están sacando en función de... Lo aprobado, eso ya se le había, pues se le propuso. Sí, pero ese factor, digamos, esa equivalencia, esa relación de fuerzas es como la... Pues realmente es como asociado valor hectárea, al valor hectárea y al valor del proyecto productivo que va a tener la persona. Entonces, si entre más bosque tenga, pues más grande va a tener que ser el Huawei para poder regar y para poder tener el vivero, pero entonces, cierto, o sea, como que se va haciendo un juego ahí de lo económico con la equivalencia. Y todo en el marco de la 256.
y pudiéramos Eso es manual, sí. pudiéramos conocer de pronto el plan y la resolución. Claro, sí, pero el plan ya es público y la resolución también. Yo se las, tú tienes, yo te lo paso. Claro, y ahí también pues te puedo decir un poquito cómo es, cómo nos quedaron aprobadas las equivalencias. Exactamente, es interesante. Sí, por Sí. ejemplo, Para no incluso creo que ahí también hasta pasos de fauna. pasos de fauna, Hasta los para pasos allá. de fauna Y hicimos pasos de fauna se valoraron en términos de .1 hectárea que vale una paso, hectárea sí. y la inversión de... Y la inversión y sí, como el tema que tiene el Muy coche. chévere, muy interesante, Sí. porque de verdad abre un panorama. Total. Pues que si no la logramos. De ir más allá de solamente hectárea por hectárea. Las 25.000 hectáreas, ¿dónde? O sea, eso es inviable. Si no lo hacemos así, eso no se puede, no se va a lograr. Sí, sí, sí. Ya te lo había anotado. Pero bueno, lo tengo ahí en el computador. Si quieren, Yo creo que sí, lo vamos buscando acá. Gracias. También, de pronto, para que todos sepamos, está conectado en este momento Parques y Anda. Mientras, pues, se conectaron ya hace ratico, pero para que sepan que están ahí. Pero sí, los sistemas de herramientas, los herramientas de manejo del paisaje sí amplían cercas vivas, enriquecimiento, viveros, Cagüeyes, los corrales para el tema de conflicto felino. microcorredores, porque digamos que el silvopastoril está anclado netamente a la ganadería y los arreglos forestales, y el agroforestal netamente ligado a temas agrícolas y productivos, mientras que la herramienta sí amplía todo el panorama. Claro, incluye eso, lo del precio también, pues los predios donde tenemos presencia de conflicto felino, pues el señor que ponga y que hagamos pues todo el sistema de manejo también nos ayuda para equivalencias ahí. Eso está muy chévere porque es que de verdad me parece interesante que se abre el panorama de ya ir más allá de hectárea por hectárea, sino que todo eso la también se pueda sostenibilidad. además que también es gestión, o sea, eso hace parte de la gestión que se hace para el mantenimiento y o recuperación de la biodiversidad, que también debería contar. Total. De hecho, queremos hacer algo así con la ley, perdón, comercial, paréntesis, con la ley 2173 de los árboles. O sea, tenemos que generar un sistema de equivalencias así. Total. Acá puede ser árboles. Ricardo de la ANLA dice que sería bueno si nos pueden compartir la licencia a la que hacen referencia para ver el régimen al que aplica y las acciones aprobadas. Gracias. Sí. Que sí, señor. Listo, no, sí, importante como ver ese cálculo, o sea, Sí. cuál fue la relación. Cómo se propuso y también ellos cómo lo visualizaron en el momento de la Y creo, evaluación. digamos, que tiene que ver también con la, digamos, con el tipo de ecosistema que hay en esa Exacto. porque no es lo mismo restaurar no sé, un bosque seco, no sé qué, a un secundario o a un de mayor También con eso hicimos equivalencias. Y es muy chévere porque con eso realmente la herramienta te hace no solo saber acaban árboles y ya hay como salirnos de este paradigma de que la resta, pues que compensar es sembrar, sino que a compensar es hacer un sistema sostenible donde a un árbol y o lo que quiera, pero esto es más que todo que nuevos modelos económicos que a la gente le funcionen. Si no, esto no, pues no. Pues empresarios ya se bajaron del bus. Esas estrategias usted las presentaron, por ejemplo, los viveros en el marco de qué acción. Por ejemplo, si el señor, como vamos a hacer, el primero es que sí les tengo, porque eso es parte, mejor dicho, nosotros tenemos un plan de compensación muy grande aprobado y donde por cronograma aprobado por la ANLA nosotros vamos pasando avances de todo lo que conlleva aterrizar esto a la realidad, línea base, etc. Y por ejemplo, cuando llegamos donde el dueño del predio y tiene tantas hectáreas para conservar y tantas para restaurar, le decimos, ¿usted quiere hacer? Listo, o la cerca viva, listo. Entonces, nosotros le damos la inversión para que usted produzca su vivero, usted mismo siembre sus árboles y usted mismo pues haga el cercamiento y no sé qué. Entonces, él pone su vivero, él mismo produce los materiales, pues, el material que va a sembrar y pues él va a ganar por todas las acciones de implementación. Entonces, inclusive, pues para que pueda vender a las comunidades o tenga pues su modelo ya un poco más
funcional desde lo económico ahí. Entonces, como para darle el negocio redondo de la implementación en el predio y no que entonces voy a traer a fulano de otro lado a que haga la implementación. Obvio, es un coordinador que vigile y todo eso, pero que el dinero se quede ahí. Entonces, es como la manera de hacer el proceso realmente sostenible con ellos y verdad, pues ya esta herramienta, pues la idea es que sea funcional para todos nosotros que tenemos pues esta realidad y que le ayuda mucho también al dueño del predio a volver esto algo atractivo, ¿cierto? Es muy visual, usamos gafas 3D, o sea, es como muy para que ellos entiendan y pues con un factor económico muy fuerte. Súper. Y cómo podríamos como, bueno, obviamente compartimos la información, pero no hay como que se la expliquen a uno. Sí, no, sí, Sí, porque sí, no, sí, porque sí. sabes que justo hoy estaba hablando que a esto le vamos a hacer un lanzamiento, porque sí vale la pena, ¿no? Sí, no. Por, más como viendo cómo estamos pues las empresas en Colombia en este tema, sí creo que el lanzamiento es el lanzamiento de nuevas herramientas que nos ayudan a nosotros a poder implementar este tipo de acciones. Y obviamente pues a las autoridades y todo que lo entendamos y que sea para uso de todos, o sea, que sea una herramienta de uso nacional para que podamos pues ahí tener un arreglo online gráfico de cómo estamos en las implementaciones reales en Colombia. Sí, yo me acuerdo que Luis Francisco nos lo ha presentado Sí. varias veces esas Nosotros equivalencias. ahora a la luz de esto, Del programa, es que sí, sí, como incorporarlo. De pronto, Diana, se llama UNCA. te pediría de pronto una horita de la próxima semana, Dale. por lo que pues realmente este producto ya está como muy en cierre. A ver si la otra semana pues podemos hacer una sesión corta donde nos puedan explicar las equivalencias, cómo las manejamos. Que eso sí, yo creo que alimentaría un montón. Sí, muchísimo. Sí, y el consultor, Sobre todo que ya está pues, aprobado, ¿no? Fue aprobado, es bastante novedoso. Y bueno, lo que dice Alex es importante, cuál era el régimen, digamos, normativo pues aplicable también. Que eso nos sirve, pero seguro. Por ahora, digamos que dentro de la guía están las herramientas de manejo del paisaje como uno de las estrategias asociadas a sistemas productivos sostenibles. sí, exacto. Que eso sí lo Clave. sí, súper. Sí, ahí yo creo que el plus de la experiencia es cómo eso también se puede cuantificar. ¿Sí? Sí. Y cómo esa gestión también se puede visualizar como parte del suma al cumplimiento de la obligación. Ahí está el plus. ¿Cuál es el sustento de esa suma? Sobre todo herramientas que no son medibles como cercas vivas o cosas Que no son así, sino otras cuantificables en estrategias. Sí. Ahí estaremos. Sí, nos va a ayudar muchísimo. No hay nadie más con preguntas ahí. Ricardo también dice que si el modo de implementación en el caso que están mencionando corresponde a acuerdos de conservación o a pagos por servicios ambientales. Bien, Ricardo también está preguntando que si ese modo de implementación corresponde a acuerdos de conservación o a pagos por servicios ambientales. Acuerdos de conservación. Ah, ok. No son acuerdos. Acuerdos. No, queremos que sí, es que el señor gane con el acuerdo de conservación, pero no pagarle porque cuide el bosque nomás. El acuerdo lo están manejando como si esto fuese un incentivo, una especie que va para la sostenibilidad. Exacto. Así es. Así es. Y también se presentó como una estrategia a largo plazo, donde está el tema de largo plazo, y licencia la especie, buenísimo. Sí, porque es realmente como lo podemos garantizar. Y pues inclusive metiéndole ROA, o sea, metiéndole modelo económico de restauración para que vea que tantos años vendiendo chumbimbo, además desde lo agroforestal, perdón, desde lo silvopastoril, va a tener una ganancia acá, a su predio le va a entrar, exacto. Entonces, una estructura, sí tiene una estructura económica grande para que el tema actualmente sea apetitoso y sostenible. ¿En algún escenario han incorporado estos temas en 1%? ¿En algún escenario de inversión del 1%? Yo quisiera, ahorita lo ya vamos a tener que hacer, sí. Sí, Pues ahí es más fácil porque igual es la inversión, ¿no? eso es. Pero no creas, en temas de 1%, también el tema de la complementariedad trata de
de incluir en las evaluaciones. Y eso por eso es importante también diferenciar. Porque si es por inversiones, pero también estaría en discusiones. No sé si haya algo más por allí. Pues entonces vamos a continuar un poco con el capítulo, pues digamos que traemos a poco para la discusión, y es el tema de la contabilización de áreas. Ese capítulo lo hemos denominado cuando las acciones de uso sostenible tienen mayor oportunidad de sumar a las áreas de la obligación. Y aquí pues hemos encontrado como dos objetivos centrales dentro de las acciones. Uno, que aporte, digamos, a esas áreas que suman de manera integral al cumplimiento de la obligación. Y por otro lado, que actúen como intervenciones adicionales que aportan sostenibilidad a las acciones, pero que no necesariamente sumen las áreas para dar cumplimiento a la obligación. Entonces, identificamos como 4 criterios importantes pues para tener en cuenta en esa sumatoria. El primero, que pues se cumpla con áreas ecológicamente equivalentes. El segundo, que se respete el régimen de uso y manejo del área o ecosistema equivalente donde se ejecutará la compensación, que se implemente de manera articulada con otras acciones de conservación y que aporte, es decir, que las acciones de uso sostenible aporten al objetivo de compensación, pues para alcanzar esas ganancias en biodiversidad. Estos son básicamente criterios que vienen siendo, digamos, que se traen desde el manual. Entonces, antes, digamos, de entrar a los escenarios que proponemos para esa cuantificación, es importante mencionar como cuál es el proceso que desde el manual nos dice que hay que tener pues en cuenta para el cálculo de las áreas. Entonces, primero, definir el tamaño del área impactada con base pues en el EIA. Segundo, identificar ecosistemas impactados en esas áreas. Buscar el bioma al que pertenecen esos ecosistemas y en ese listado nacional de factores identificar cuál es el factor que le aplicaría y multiplicar el factor pues por el área que se debe compensar, ¿no? Aquí a modo de ejemplo, y esto digamos lo vamos a tener en referencia para los 3 escenarios que vamos a ver más adelante, hemos propuesto un ejemplo en el que tenemos un impacto, un área impactada de 50 hectáreas en un proyecto. Esas 50 hectáreas corresponden a bosque subandino húmedo, que hace parte del orobioma subandino alto guayabero. De acuerdo con el listado de factores de compensación, este orobioma tiene un factor de compensación de 5. Por tanto, digamos que las hectáreas que tendríamos que compensar son 250. La propuesta que se hace desde la guía es que la determinación de las acciones esté dada por el ecosistema que se tiene que compensar. No obstante, aquí pues queremos resaltar algo y es que, digamos, hay unos, digamos, los niveles que tenemos para detallar el tema pues, de ecosistemas. Tenemos primero los biomas, luego en un segundo nivel ecosistemas y seguramente de ahí para abajo vamos a encontrar un nivel más detallado en términos de cobertura y de información que se levante en campo. Entonces, acá lo que se propone es que ese cálculo se puede, aquí vamos a llegar al nivel de ecosistemas, pues teniendo como en cuenta ese lenguaje que viene siendo manejado desde el manual y que acoge la guía, pero pues este cálculo se puede verificar o se puede ajustar a partir de un análisis de coberturas o de información en que se levante en campo por las empresas. Entonces, la dinámica del ejercicio, ¿sí? Son básicamente vamos a presentar pues los 3 escenarios hipotéticos que se muestran desde la guía. ¿Cuál es esa propuesta de cuantificación a modo de ejemplo para estos escenarios? Aplicando pues digamos los criterios establecidos que ya mencioné y una proposición de acciones. Entonces, aquí lo que queremos es que, bueno, voy a decir estas preguntas orientadoras, la idea no es que las respondamos ahorita, sino que en el transcurso de la explicación de los 3 escenarios, al final, vamos a tener la charla en función de estas preguntas. Desde su experiencia en compensaciones, ¿cómo ha manejado la cuantificación de áreas para uso sostenible? ¿Está de acuerdo con las propuestas de cuantificación que se van a presentar? ¿Conoce o ha trabajado alguna propuesta de cuantificación diferente? ¿Considera alternativas diferentes a ecosistemas afectados para la cuantificación de áreas? Entonces, el primer escenario, y bueno, es importante mencionar que estos escenarios pues son, digamos, se trata pues de simplificar un poco la complejidad del territorio y de la realidad, ¿no? Aquí proponemos 3 escenarios desde la guía, cada uno de estos escenarios seguramente en territorio y en la realidad pues va a tener otros múltiples
escenarios, pero un poco el tema de la guía es lograr dar pues unos lineamientos generales, ¿no? Y a partir de esa necesidad, pues simplificamos un poco la realidad. Entonces, ese primer escenario es un escenario en donde la totalidad de lo que tengo que compensar y por el ecosistema que impacté corresponde a ecosistema transformado. Es decir, impacté en ecosistema transformado y en función de una equivalencia ecosistémica, pues debo compensar un ecosistema transformado. El ejemplo, 50 hectáreas, factor de compensación 1, 50 hectáreas. Entonces, el primer criterio que mencionaba es un criterio de equivalencia ecosistémica. El segundo es compatibilidad del régimen de uso, pues para este ejemplo, vamos a suponer que esta área que vamos a compensar, pues digamos, el régimen de uso que está allí me permite, como empresa, pues implementar unas acciones de uso sostenible. Entonces, a modo de ejemplo, las acciones que se van a proponer son, digamos, hay dos opciones para esta vía. Una en la que se articulen acciones de uso sostenible con las otras acciones de conservación, y otra, pues el manual dice que sí lo podemos hacer solamente con restauración o preservación, exclusivamente sin que necesariamente tenga que estar allí el uso sostenible. Entonces, para la primera opción, vamos a compensar con 30 hectáreas estableciendo un sistema agroforestal, como corredor de conectividad entre dos parches de bosques en donde se realizó enriquecimiento. Entonces, ese enriquecimiento que se realizó está sumando 20 hectáreas, más el área del sistema agroforestal, estaríamos compensando 50 hectáreas que debemos compensar. El segundo escenario es que la totalidad de esas áreas pues se hagan a través de una restauración activa con una siembra de especies nativas en un potrero en este caso. Entonces, si seguimos teniendo en cuenta los siguientes criterios, vemos que allí hay un tema de articulación con otras acciones, el uso sostenible, el sistema agroforestal en función de qué, de mejorar la conectividad, ¿sí? Y aportar a un objetivo mayor que lo vemos en su conjunto también. Esos fueron los 4 criterios que se establecieron. Entonces, allí un poco la pregunta es, ¿qué otras estrategias en el marco de la contabilización ustedes han implementado pues en su día a día? No sé si siguen, y dejamos al final. Un segundo escenario es en donde tenemos pues un mosaico de ecosistemas impactados. Una proporción en ecosistemas naturales, una proporción en ecosistemas transformados. Entonces, el área que impactamos en equivalencia ecosistémica la compensamos. Entonces, recordemos que el orobioma que se analizó, que se puso de ejemplo al inicio, tenía un factor de compensación de 5, entonces en función de eso terminamos, digamos, aquí trasladando ese factor, multiplicándolo por el área para encontrar cuánto es el área que debo compensar para ese ecosistema transformado. El ecosistema natural. Para el ecosistema transformado, el factor de compensación 1,1. Entonces vemos los dos criterios principales, equivalencia ecosistémica. Aquí la compatibilidad del régimen de uso la encontramos en el ecosistema transformado. Identificamos en el ejemplo que allí sobre esta área transformada es en donde tenemos una compatibilidad del régimen de uso para desarrollar acciones de uso sostenible. Y lo que se propone en el ejemplo es que se va a hacer el establecimiento de acuerdos de conservación en predios que en su conjunto se comprometen a liberar 150 hectáreas de bosque para preservación. Esa liberación pues se ve condicionada un poco al establecimiento de sistemas productivos sostenibles que pues digamos las familias necesitan o sugieren. Entonces, para las familias es importante establecer un sistema productivo sostenible en 20 hectáreas para poder llevar a cabo la liberación de esas áreas. Entonces, aquí vemos los siguientes criterios, una articulación de acciones aportando pues a un objetivo general en el marco de la compensación. Y el tercer escenario, el escenario en el que se impacta exclusivamente ecosistemas naturales. En este escenario mantenemos, pues digamos, la proporción de las áreas a compensar en función de ese factor de compensación. Y aquí un poco la propuesta desde la guía es que en la compensación de estos ecosistemas naturales, pues sí, puedes darle, por favor, sí. Si vemos, por ejemplo, el criterio de compatibilidad del régimen de uso para poder implementar acciones de uso sostenible, en ecosistemas naturales esa compatibilidad del régimen de uso, digamos que se ve, hay una posibilidad de que se vea un poco más
truncada para las acciones de uso en ecosistemas naturales. Entonces aquí a modo de ejemplo, lo que se propone es que se va a promover la preservación de 250 hectáreas de bosque a través de la consolidación de una reserva privada. Ahí ya vemos que por temas, en términos de área, se haría cumplimiento. ¿Qué es la acción sugerida desde el manual? Que las acciones de uso sostenible, pues digamos que hagan parte de manera adicional en áreas adicionales para darle sostenibilidad al proyecto de compensación. Esa es una opción. Pero también en el manual tenemos el apartado que les mencionaba de herramientas complementarias, en donde en función de unos criterios de compensación podemos encontrar un camino para la implementación de acciones de uso que podría, digamos, tenerse en cuenta o considerarse para este escenario. Entonces aquí, a modo de ejemplo, lo que pusimos es que en una zona buffer se va a llevar a cabo un sistema productivo sostenible, que serían áreas adicionales a las 250 que tengo que compensar, pero que tienen incorporadas acciones de uso sostenible. Y dentro de la línea de aprovechamiento sostenible del bosque, vemos que allí también tendría una oportunidad interesante esta línea, si estamos hablando de una cobertura boscosa por compensar, en donde, pues digamos, se pueda, de acuerdo al régimen de uso, se pueda hacer ese aprovechamiento de no maderables allí. Entonces, bueno, ahí sí volvemos, digamos, a esas preguntas orientadoras, un poco aquí para conocer, pues, desde la experiencia de ustedes, cómo ha sido esa cuantificación de áreas, ese establecimiento de esa proposición de acciones. Y esto, pues, sin lugar a dudas, nos va a llevar a nutrir este ejercicio, a nutrir lo que llevamos del desarrollo de la guía. Te tengo una pregunta sobre el tercer escenario, ¿puedes devolverte? Gracias. No, me perdí un poquito, Mayra, cuando hablaste sobre como lo que dice el manual sobre otras